Vamos al tema número 5, iglesia, de esta serie de los Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo 22. Y este Salmo lo he titulado Atribulados, mas no desamparados. Atribulados, mas no desamparados. Ya que este Salmo 22, que por eso le di este título, ya que este Salmo 22 es una viva realidad, iglesia, que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida cristiana, en donde hay momentos en que sentimos que Dios nos ha abandonado o no nos escucha por alguna situación difícil que hemos estado pasando. Yo no sé cuántos han sentido eso en su vida, en algún momento de su vida, y aún creyendo en el Señor y sabiendo que Él es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Hermanos, hay momentos como humanos, como personas que somos, que la tribulación es tal o es tan grande el problema que nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado. Nos sentimos solos. Sentimos que Dios no nos escucha, inclusive en nuestras oraciones. Vamos a orar, llegamos delante de Él y sentimos que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Sentimos que del techo no pasa. Hermanos, pues de la misma forma, David en este Salmo, que no sabemos qué es lo que él está pasando, él expresa un gran dolor en su corazón. Hay un clamor delante de Dios por algo que él está pasando. Pero es interesante que al mismo tiempo, hermanos, a pesar de que a veces sentimos que Dios no nos escucha, al mismo tiempo confiamos en que Dios nos escuchará y nos sacará adelante. Al mismo tiempo, aunque nos sentimos solos, nos sentimos que Dios no nos escucha, al mismo tiempo hay algo que nos hace confiar y creer de que Dios va a escuchar nuestras oraciones y que vamos a salir adelante. En medio de esa adversidad, en medio de esa prueba, hermanos, si es que esto mismo es lo que está sintiendo David en este Salmo 22, del 1 al 31, y vamos a leerlo. Y recuerda el título que le he dado, Atribulados, mas no desamparados. Dice así el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordará y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Anunciarán que él hizo esto. Wow. Un salmo bastante largo. Hermanos, este salmo, como dije, es un salmo de David, y este salmo David está expresando un gran clamor al Señor. No sabemos qué estaba pasando David, pero había un gran clamor hacia Dios, pero en medio de ese clamor parece que había una gran confianza en Dios también, que es al final lo único que nos queda a nosotros los creyentes. Este salmo, igual voy a cambiarle un poco el orden, pero no alterando la centralidad de lo que está enseñándonos el Salmo, donde voy a dividirlo en 4 porciones que nos dejan ver el clamor por el sufrimiento que está pasando David, pero a la vez la confianza que él tenía en Dios en medio del sufrimiento, en medio del problema, tribulados mas no desamparados en este caso. El primer punto que vemos es el clamor de David hacia Dios por una situación difícil que él estaba pasando. Versos del 1 al 2. Vamos a verlo, versos del 1 al 2. Hermanos, yo quiero que usted vea la desesperación de David con la cual él está clamando. Y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué clamor es el que extiende David al iniciar este salmo de la situación que él estaba viviendo? Hermanos, si es que todos en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios de la misma forma. Yo no sé si alguien le ha clamado a Dios de esa forma. Yo no sé cuántos han clamado a Dios al igual que David y sentir, como dice David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sentir que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado cuando tenemos un gran problema, una gran tribulación en nuestra vida. Y hemos clamado a Dios como diciendo: Señor, ¿dónde estás? O Señor, haz algo. Todos en algún momento hemos clamado a Dios de esa forma, y tal vez no a veces de una forma verbal, pero a veces con nuestro corazón al llegar delante de Dios y a veces no haber palabras y estar gritando por dentro: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás, Señor? Todos hemos vivido eso. Ahora esto también nos deja ver, hermanos, que nadie, era David el que escribe este salmo, nos deja ver que nadie está exento de problemas en la vida, como nos enseña el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 16, verso 33. Nadie está exento de problemas en la vida. En San Juan capítulo 16, del cual en un momento dimos una serie en la iglesia, dice la palabra
En el 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, hermanos. Nadie está exento de tener problemas en esta vida. Nadie está exento, por más que creamos en el Señor y amemos al Señor, de no tener problemas y un día llegar como David a clamar delante de Dios, a decirle, Dios mío, a clamar delante de Él. Todos, absolutamente todos, vamos a tener en algún momento de nuestra vida situaciones difíciles, como la que aparentemente nos muestra el Salmo. David estaba experimentando, estaba sintiendo en ese momento. Segundo punto importante que veo en este Salmo es que vemos cómo, a pesar del problema que David estaba teniendo, hermanos, vemos cómo se sentía David en medio de este problema. Cómo se sentía David en medio de este problema que él estaba pasando. Y eso lo vemos en los versos. Vamos al Salmo, que es lo que estamos estudiando. Vamos al Salmo, vamos a verlo del verso 6 al 8 y luego del verso 12 al 18. Donde David aquí expresa en este Salmo de cómo él se sentía a la hora de él estar clamando a Dios. De cómo él se sentía. Versos del 6 al 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí David dice de cómo la gente se burlaba de él, él sentía que se burlaban de él y él se sentía gusano. Hermano, cuando uno tiene un problema no se siente así. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Cuando usted está en un problema y usted clama a Dios, hermano, y usted se siente gusano, usted se siente, vamos a usar otra expresión, se siente perro. Nos sentimos mal. Pues David se estaba sintiendo así. Versos del 12 al 18, dice David, me han rodeado muchos toros. Aquí él está dando comparaciones o metáforas de cómo él se sentía. Y oiga la expresión que él usa, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. Hermano, usted se puede imaginar así. Usted se puede imaginar rodeado de toros, oiga, de toros fuertes. ¿Alguna vez alguien se ha soñado que un toro lo persigue? Pues David no se estaba soñando, sino que en medio del problema que él estaba pasando, él podía sentir que a él lo rodeaban toros. Ahora, cuando habla de los toros de Basán, era porque había una región, que era una región donde era una zona de ganado, y ese ganado era un ganado grande y fuerte. Pues en medio del problema, David está viendo la situación como que esos toros lo estaban rodeando, pero seguimos leyendo porque él usa más comparaciones o metáforas ahí, que es hasta el 18, y dice, verso 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y ahora él compara aún a leones en medio del problema. Verso 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, David sentía que el corazón de él se derretía, clamando a Dios por el problema que él estaba viviendo, que él estaba pasando. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. David decía, tengo la boca seca y siento que estoy muriendo en medio de lo que estoy pasando, de lo que estoy viviendo. Verso 16, porque perros me han rodeado, y ahora él compara esto con perros. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos.
Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y David sentía en el dolor de que a él lo habían despojado de todo, que a él lo habían despojado de absolutamente todo. Hermanos, en esto podemos ver dos puntos importantes: es los problemas. Oigan esto, los problemas nos hacen sentir gusanos, nos hace sentir atrapados, como David está expresando, atrapados por leones, por toros, por perros que lo están rodeando. Nos hace sentir los problemas atrapados y que todas las personas están contra nosotros. Hermano, cuando usted tiene problemas serios, usted se siente gusano, se siente atrapado y que todos están en contra suya, que todos le han dado la espalda. ¿Nunca se han sentido así? Hermanos, uno como pastor, créame, yo me identifico mucho con David en esto. Ustedes saben, yo no sé si ustedes han escuchado estadísticas, pero las estadísticas dicen que si hay alguien que se siente solo, hermanos, es la vida de un pastor. Y eso es cierto. A pesar de que uno a veces está rodeado de hermanos, rodeado de personas, rodeado de la familia, del amor, el apoyo de la familia, a veces hasta la misma iglesia, hay momentos en donde nosotros, los pastores, clamamos a Dios, lloramos delante de Dios, nos sentimos solos y sentimos que todos nos han abandonado y nos sentimos gusanos. Esa es la vida de un pastor. Y yo sé que usted como creyente también ha pasado momentos de su vida, igualmente, donde usted siente que aún su familia le ha abandonado y todos están en contra suya. Pues David se sentía igual, porque David era un hombre. Y David está expresando eso en este salmo. Curiosamente, la Biblia nos habla del día malo. Hermanos, la Biblia nos habla del día malo. David estaba pasando el día malo y decía a alguien, la Biblia habla del día malo y hay peores todavía. Y eso lo enseña en Efesios capítulo 6, verso 13. Efesios capítulo 6, verso 13, donde viene hablando el apóstol Pablo sobre la armadura de Dios. De tener la armadura de Dios, el apóstol Pablo enseña en el verso 13 y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, oiga esta palabra, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La Biblia habla del día malo. David estaba en ese día malo. Estaba clamando al Señor. Dice, clamo de día, clamo de noche y no me escuchas. David estaba en ese día malo. Yo creo que todos hemos pasado por ese día malo. Y ojalá fuera solamente un día. Hermanos, a veces la vida nos da diferentes días malos. Amén. Hay días malos. Hay días donde nos sentimos otra vez gusanos, atrapados, que todos están contra nosotros, que todo lo que está a nuestro alrededor, las personas nos han dado la espalda, nos sentimos solos. Eso es parte natural del ser humano. Eso es parte natural y eso podríamos decirlo, aunque no debería ser la palabra, hermanos, pero a veces nos sentimos deprimidos. ¿Cuántos se han levantado algún día en la mañana y se han sentido deprimidos y no saben ni por qué? Y sentimos eso, deprimidos, conocemos al Señor, conocemos su palabra y nos sentimos deprimidos al hecho a veces de no querer levantarnos. Y tal vez no estamos pasando nada, y si estamos pasando algo y es el día malo, aún peor. Pero todos hemos vivido eso. Pero recuerda, hermanos, atribulados, pero no
desamparados. Atribulados, pero no desamparados. ¿Por qué? Porque a pesar del problema de David, vamos a ver cómo, hermanos, cómo David en medio del sufrimiento, él tenía su confianza en el Señor. En medio del sufrimiento, en medio de lo que él está expresando en este salmo, hermanos, él sabía que lo único que le quedaba era el Señor. Era lo único que le quedaba, al que él podía acudir. Y vamos a verlo, que ese es el tercer punto. Cómo David en medio del sufrimiento tenía su confianza en Dios. Y volvemos al Salmo 22 y vamos a ver los versos del 3 al 5, del 9 al 11 y del 19 al 21, donde David expresa, en medio de todo esto, David expresa su confianza en el Señor a pesar de la tribulación. Y otra vez acuérdese, atribulados, mas no desamparados. Versos del 3 al 5 dice David: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti, oigan esto, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. David empieza a recordar en medio del clamor de él, David empieza a recordar lo que Dios hizo por Israel. De cómo Israel confió en Dios, clamó a Dios y Dios al final fue glorificado y lo sacó adelante en medio de sus problemas, en medio de su tribulación. Amén, iglesia. Versos del 9 al 11. Versos del 9 al 11 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, oigan esto, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. O sea, David de alguna manera, creo que él está comparando de cómo un niño está confiado en los pechos de su madre. Usted ha visto un chiquillo, ¿verdad? Él está llorando y la mamá lo agarra y le da pecho y el chiquito se calla, tranquilo, confiado. David está expresando esto. O sea, yo veo en medio de la situación, David mismo recordaba que la única solución para él era esperar y confiar en Dios. Sigue diciendo, porque es del 9 al 11. Sobre ti, verso 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. David está clamando y está confiando en que Dios es el único que puede ayudarle. Verso del 19 al 21 dice así: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Se acuerdan cómo él expresó todo esto? Cómo él se sentía atrapado. Y ahora él le está pidiendo al Señor que le libre de todo eso. O sea, él debe de confiar en el Señor aún en medio de todo eso que él está sintiendo. Hermanos, es que al final solo Dios puede darnos a nosotros la fuerza. Solo Dios puede al final realmente darnos otra vez la fuerza, no sé, el realmente estar confiados es solamente en Él, no en otra cosa.
Yo no sé cuántos cuando tienen un problema, hermanos, de verdad van a derramar su corazón delante de Dios. ¿Sabe qué hace el mundo cuando tiene problemas? La gente del mundo cuando tiene problemas. Muchos buscan el licor, el cigarro, la droga. Y muchos, lamentablemente, cuando se sienten así acorralados, como se sentía David, terminan suicidándose, quitándose la vida, creyendo de que esa es la solución, sin entender, porque esa es la mentira de Satanás, sin entender de que hay vida después de la muerte. Sin entender de que hay vida después de la muerte, el diablo les dice, usted tiene un problema, muy fácil, quítese la vida y hasta ahí llegó todo. Porque ellos desconocen la verdad de la palabra, que hay vida después de la muerte, y el problema es que esa vida después de la muerte es eterna. Y en esa eternidad solo hay dos caminos, es condenación eterna o vida eterna, la cual ofrece nuestro Señor Jesucristo. Él ofrece vida eterna a aquellos que crean en Él. Él no ofrece una vida sin problemas, Él ofrece que Él estará con nosotros en medio de los problemas. David lo que hace es empezar a tomarse de eso, de que Dios es la única solución para él, en medio de lo que él estaba viviendo que no sabemos. Hermanos, y ahí viene un punto importante, y es que todo cristiano debe aprender a poner toda su confianza en Dios en medio de cualquier problema. Todo cristiano debe de aprender a poner su vida delante de Dios en medio de cualquier problema. Vea lo que dice la palabra en Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad. El 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Oigan, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el cristiano debe aprender a echar toda su ansiedad delante del Señor. ¿Qué significa echar toda nuestra ansiedad delante del Señor? Lo que David está haciendo en este salmo. Clamar a Dios. Sintiéndose tal vez desesperado, pero clamar a Dios y esperando ver la respuesta de Dios en su vida. Eso es echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Es llegar y decirle, Señor, aún llorando, aún clamando, Señor, tengo este problema, ten este problema, porque yo no puedo solucionarlo. Hermanos, porque por más que nosotros nos preocupemos, el problema no va a cambiar porque nos preocupemos. ¿No es mejor ir delante del Señor y llorar y clamar y decirle, Señor, me siento gusano, pero estoy clamando a ti y estoy esperando en que tú hagas algo, Señor? Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Hermanos, nosotros no podemos decir, ¿y ahora quién me ayudará? El creyente debe saber en quién ha confiado, en quién está creyendo, para decir, yo sé quién puede ayudarme. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé quién es mi Dios, quién es mi Señor, a pesar de que humanamente o emocionalmente sentimos como David que Dios no nos escucha, que estamos solos, que nos han abandonado, pero al final hay una certeza, en un cristiano verdadero hay una certeza de que al único que podemos acudir es a nuestro Dios. Amén. Es al único.
Interesantemente, hermanos, vemos cómo David termina este salmo dando gloria y alabanza al Señor, en el cual él estaba confiando en medio de su problema. David termina hablando de la alabanza hacia el Señor en medio del problema que él estaba viviendo. Eso lo vemos en los versos del 22 en adelante. De ese Salmo 22, del 22 en adelante, dice David: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Vean, empiecen a ver cuántas veces David empieza a hablar de la alabanza a Dios, alabanza a Dios, alabanza a Dios, a pesar de que él empezó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él termina dándole alabanza, exaltación a ese Dios que él conocía. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, yo creo que aquí nos deja algo bien claro. Por más problemas que usted tenga, hermano, debe venir a la iglesia a darle la gloria a tu Dios, a tu Señor, que dices conocer. Porque dice: en medio de la congregación te alabaré. Porque cuando uno tiene problemas, a veces no quiere tan siquiera venir a la iglesia. ¿Cuántos han sentido eso? A veces no hay ni deseo de venir a la iglesia. Pero David dice: en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Oigan, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordará y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida en su propia alma. La posteridad le servirá. Eso será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo que no conoció, aún anunciarán que él hizo esto. Yo no sé si ustedes notan alabanza y adoración, como David termina el salmo. Él viene hablando de la alabanza, de la adoración, de alabarle a él, de postrarnos, de adorarle a él. Y él empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, eso nos deja un punto importante, y es que por más grande que sea tu problema o el problema que estés pasando, no debes dejar de dar gloria y alabanza a aquel que te sostiene de su mano y te dice: no temas. Vuelvo a decir esto, iglesia. Esto nos deja claro que por más grande que sea nuestro problema que estemos pasando, no podemos dejar de dar gloria y alabanza a aquel que nos sostiene de su mano y nos dice: no temas. Y cuando estaba estudiando esto, se me vino Hechos capítulo 16, versos del 22 al 25. Hechos capítulo 16, del 22 al 25. En Hechos 16, del 22 al 25, la Biblia habla cuando metieron a Pablo y Silas en un calabozo. Después de haberlos azotado,
Dice la palabra ahí en Hechos 16 del 22 al 25, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, dice la Biblia, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow. Por más grande que sea tu problema que estás pasando, no puedes dejar de dar gloria y alabanza a aquel que te sostiene de tu mano y te dice: no temas. Iglesia, eso nos enseña la palabra. Pablo y Silas estaban en un calabozo, los habían garroteado. Y a medianoche empiezan a alabar el nombre de su Dios. Wow. Y otra vez les recuerdo: atribulados, mas no desamparados. Atribulados, mas no desamparados. Hermanos, otra vez volviendo al Salmo, este Salmo es maravilloso de lo que David está expresando, pero hay algo más maravilloso todavía en este Salmo. Hasta aquí tal vez usted puede decir: wow, qué increíble lo que David está expresando, pero hay algo más maravilloso todavía en este Salmo, y es que este Salmo es mesiánico profético. Y este salmo nos muestra que en la angustia, oigan esto, en la angustia que estaba pasando David, él estaba describiendo el sufrimiento que iba a pasar el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para la salvación tuya y la salvación mía. En medio de lo que David estaba escribiendo, en medio de su congoja, en medio de su problema, David estaba describiendo el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a verlo. Vamos a verlo. En el verso 1, David expresa, y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. No despegue igualmente el Salmo, porque vamos a ver las referencias. Mateo capítulo 27, verso 46. Dice la palabra de Dios, en el verso 46 dice: y a la hora novena, eran como las 3 de la tarde, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, el mismo Señor Jesucristo sintió que Dios su Padre le había abandonado. Y eso es un misterio en la palabra. ¿Y por qué un misterio? Porque la palabra misma nos enseña que en el Hijo estaba el Padre, y el Padre estaba en el Hijo. Él era Dios. Pero aquí hay uno de los misterios de la palabra de Dios, donde Jesús como hombre en aquella cruz, Él exclama el mismo clamor de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiéndose solo en aquella cruz. Otra referencia es la del verso 7 y 8. Del Salmo 2, en el verso 7 y 8, dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él
se complacía. Y eso lo vemos en Mateo 27 también. Mateo 27, versos 39 y 43. Mateo 27, verso 39. Y verso 43 dice la palabra: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. El colgado en aquella cruz, y dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y verso 43 dice, confió en Dios. Verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Si él dijo que él confiaba en Dios, que Dios lo liberte, a ver si es cierto. Y era lo que David estaba expresando. En el Salmo 22, aunque no hay una referencia clara, pero en el Salmo 22, versos 15 y 16 dice así: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Y dice, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, aquí nos habla en estos dos versículos de la angustia de Jesús antes de morir, estando sus manos y sus pies traspasados por los clavos. Está describiendo la angustia al punto de que hay uno de los pasajes donde Jesús dice, tengo sed. Cuando uno tiene sed, hermano, siente, yo no sé cuánto les ha pasado, usted siente que la lengua seca se le pega al paladar. David se sentía así en su angustia y estaba profetizando, estaba hablando del sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación del hombre. Verso 17. El verso 17 dice así, del Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Contar puedo todos mis huesos, y eso está en San Juan 19, del 32 al 33. Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 32 al 33. 19 del 32 y 33 dice así: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, con Cristo. Recuerden, había uno a la derecha y otro a la izquierda, y ellos le quebraron las piernas a aquellos soldados, aquellos soldados, aquellos presos ahí, aquellos moribundos, para que terminaran de morir. Le quebraron las piernas. Verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Contar puedo todos mis huesos. Ni un solo hueso fue quebrado. A pesar de que era normal, era parte de la costumbre. En aquel tiempo, los romanos, cuando crucificaban a alguien, de que para que la muerte fuera más dolorosa todavía, le quebraban las piernas. Crucificados, desnudos, y las piernas quebradas. Imagínense en el dolor. Yo no sé si alguien se ha quebrado alguna vez, me dicen que duele. Yo nunca me he quebrado, gracias a Dios, pero imagínese usted en una cruz después de que lo han golpeado, clavado, le han traspasado sus manos, sus pies, teniendo sed, está agonizando, está muriendo, desangrado, y todavía que le quiebren las piernas.
Pero ahí se cumple esa palabra: contar puedo todos mis huesos. Y el último, el verso 18 del Salmo 22. El verso 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo dice San Juan 19:24. Ahí vemos la referencia. En el Evangelio de San Juan, vamos a ver, 19:24. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Repartieron su ropa. Había una tela que era de una sola costura, y esa tela la repartieron entre ellos, o la querían repartir, pero no, echemos suertes a ver quién se queda con ella. Hermanos, eso nos muestra que el mismo Señor Jesucristo padeció el sufrimiento. Si hay alguien que puede saber y haber experimentado el dolor que usted experimenta al sentirse solo en un problema, hermanos, es el Señor Jesucristo. Él experimentó lo mismo que nosotros. Él experimentó el abandono de Dios. Él experimentó el dolor, el sufrimiento. Él lo experimentó. Por eso, hermanos, Él se compadece de nosotros, de sus hijos. Y aunque a veces nos sintamos que estamos solos, hermanos, Él está con nosotros. Termino con esto. Recuerda, iglesia, recuerda esto. Aunque estés pasando tribulación como la pasó David y el mismo Cristo, no estamos desamparados. No estamos desamparados, ya que tenemos un Dios al cual podemos clamar en los momentos difíciles de la vida. No importa la tribulación, no importa el problema, Dios estará ahí para usted. Dios estará ahí para nosotros en los momentos difíciles. Y termino con este pasaje de San Juan 6, 68 y 69. San Juan capítulo 6. Se los leo, no lo busque, del 68 al 69. Y dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, aquellos que hemos conocido al Señor de verdad sabemos, porque sabemos que la única solución para nuestros problemas es clamar a Dios y ir delante de Él. No tenemos otra opción. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, iglesia? Recuerda, en medio de la tribulación, en medio del problema, dar gloria al Señor. Dar gloria al Señor. Aunque estemos atribulados, no estamos desamparados. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, porque es ella quien alimenta nuestro espíritu. Es ella quien nos habla y nos enseña, Dios. Padre, hoy nos identificamos plenamente con este salmo de David. Nosotros como cristianos, como seres humanos, hemos experimentado ese sufrimiento de David, de clamar,
de sentirnos solos, angustiados, de sentir, Dios, de que tú nos has abandonado, que no nos escuchas, de sentirnos, Dios, gusanos, como dice David, sentirnos que nos han rodeado toros, leones, perros, que quieren destruirnos, Señor. Pero en medio de eso también, Dios, sabemos, así como David, que al único que podemos acudir es a ti, Señor. Que tú eres el único al cual podemos acudir. Que nuestra confianza debe estar en ti, Señor. Que debemos, Señor, clamar al único Dios que nos escucha. Y aún entendiendo que tú mismo, Señor, como hombre en este mundo, sentiste lo mismo que nosotros, Señor, sentimos como hombres, como personas, para clamar a ti, Señor. Por eso tu palabra nos enseña que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. Señor, porque tú viniste como hombre a experimentar todo, absolutamente todo lo que nosotros experimentamos, para ser fiel sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti una vez más. Y aún si hay alguien acá, Señor, que está pasando tribulación y está clamando, Señor, que salga de este lugar fortalecido, que salga de este lugar confiando en ti, Señor, de que en medio de la tribulación no está desamparado, porque tú estás con nosotros, el Dios que nos escucha, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?